El día de hoy rápidamente vamos a ir a la Biblia, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Vamos a lecturar el día de hoy. Hoy vamos a ver un tema, el primer tema que debería ser predicado, hermanos, por todo predicador. Todo predicador debería empezar por este tema, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Tiene que estar en el mensaje de todo evangelista, pastor y también maestro. Es un tema base que todos nosotros tenemos que aprender, porque en el mundo nos vamos a encontrar con mucha gente que va, hermanos, a desechar la palabra de Dios, va a menospreciar la palabra de Dios. Y Dios, como hermanos, nos ha permitido estar aquí en su casa, la cual también es una escuela en la cual nosotros venimos a aprender. El día de hoy vamos a aprender, ya que nuestros hermanos también quieren pasar por discipulado. Vamos a ir con este mensaje básico y fundamental. Espero que los demás hermanos puedan participar a las preguntas que se les vamos a hacer. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Recuerde que esta es palabra de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano pastor Alejandro Tolentino, que nos está viendo a través de la transmisión en vivo que estamos haciendo. Un saludo cordial para los hermanos de la iglesia Puerta del Cielo y a todos los hermanos que también están ahí conectados a través de las redes sociales. La palabra de Dios se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente, y dice de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí, como estamos en pie, oramos. Bendito sea tu nombre, Padre mío, Dios del cielo y de la tierra. Te damos gracias de todo corazón por este privilegio que nos concedes de tomar tu palabra y dar lectura, Padre mío. Te pedimos en esta hora, Señor Dios mío, que tú, Señor Dios mío, seas hablando a cada una de nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, traspase nuestro corazón, nuestra alma por medio de tu palabra, y que tu palabra sea glorificada en esta hora como tiene que ser. Reprendemos todo lo que no es tuyo, Padre mío, cancelamos toda operación del diablo, y conforme la palabra es predicada, mientras esta palabra sea oída y recibida por tu pueblo, esta palabra sea libertando, restaurando, sanando, dando vida, bendiciendo a todo aquel que en esta hora lo va a recibir en el nombre de Jesús, declarando tu victoria. Amén, amén y amén. Tome asiento, mantenga sus Biblias abiertas y sus cuadernos, lo que han traído. Amén. Gloria a Dios. Bien, ¿por qué hemos tomado este tema? Porque, bueno, lo hemos tomado porque veo, hermanos, que muchos tienen el gran problema de poder defender el Evangelio. La Biblia dice en Santiago que nosotros hemos sido puestos, Santiago dice que hemos sido puestos para la defensa del Evangelio. Así dice la Escritura, ¿verdad? Que todos nosotros los cristianos debemos defender siempre, hermanos, el Evangelio, porque va a haber mucha gente que, hermanos, va a querer, hermanos, contradecir lo que la Escritura dice. Y una vez le preguntaron a una persona, a un cristiano, le dijeron la siguiente pregunta, y voy a trasladarla a ustedes. ¿Qué pasaría si a ustedes se encuentran con una persona que es atea, una persona que no cree en Dios, y ellos te dicen, bueno, ¿por qué me dices que yo debo lecturar la Biblia si al fin de cuentas la Biblia fue escrita por hombres pecadores? Porque según lo que los cristianos predican es que todo ser humano en esta tierra son pecadores, nacemos en pecado, porque así es el diablo usa también la Biblia para poder contradecir. Esa pregunta le hicieron a un líder y no supo cómo responder, ¿no? ¿Cómo dices tú que yo debo hacer caso a lo que dice la Biblia si la Biblia también fue escrita por hombres pecadores? ¿Cómo nosotros responderíamos, hermanos, a esa pregunta, ¿no? Y hay gente que dice que hay libros mejores que la Biblia. Entonces, es importante que nosotros estemos preparados para poder, hermanos, enfrentar, no pelear, sino confrontar y defender el Evangelio conforme Dios nos ha mandado. Es cierto que todo ser humano en esta tierra es pecadora o nace en pecado. Nacemos en pecado porque así dice la Escritura. Romanos 5:12 dice que, hermanos, por el pecado de Adán, hermanos, todos nosotros cargamos el pecado generacional. Todos nosotros nacemos en pecado, ¿verdad? Y conforme el ser humano va creciendo, hermanos, va añadiendo
pecados a su vida. Por lo tanto, toda persona en esta tierra comete pecados. Y si todas las personas cometen pecados, entonces los que escribieron también la Biblia fueron pecadores. Ese es el pensamiento de mucha gente. Sin embargo, lo que ellos desconocen e ignoran es que es cierto que estos hombres, tanto los profetas que escribieron la Escritura, los apóstoles también, y todos los que estuvieron, hermanos, involucrados en la escritura de la Biblia, que fueron más de 40 personas, en las cuales se encuentran reyes como David, como Salomón, se encuentran sacerdotes, profetas, apóstoles, diferentes personajes. 40 escritores fueron los que escribieron la Biblia en diferente tiempo, en cerca de un periodo de 1600 años se escribió toda la Escritura. Es cierto que un día fueron pecadores, ¿verdad? Porque todos nacemos en pecado, cometieron muchas faltas. Pedro era un hombre pecador, ¿no? Tenía malas palabras en su boca porque era un pescador. Pero sin embargo, la Biblia también dice y enseña que un día cada uno de estos hombres, los profetas, los apóstoles y todos ellos, un día tuvieron un encuentro con Dios. Y todo aquel que tiene un encuentro con Dios, su vida cambia. Ellos fueron llamados por Dios, fueron apartados por Dios, fueron escogidos por Dios, fueron preparados por Dios, fueron transformados por Dios y fueron llenos del Espíritu Santo para que ellos pudieran escribir. Por lo tanto, todo lo que ellos escribieron, no hay ninguna, hermanos, ninguna frase o palabra que sea pensamiento de los profetas o de los apóstoles, sino que todo lo que está escrito fue la perfecta voluntad de Dios a estos hombres que un día fueron transformados por Dios. Por lo tanto, no podemos decir que esas personas fueron pecadores. Es cierto, fueron pecadores hasta el día que tuvieron un encuentro personal con Dios y Dios los llamó, los perfeccionó y los capacitó, y fue el Espíritu Santo el que dictó lo que tenían que escribir. Por eso que Dios, hace 2000 años que fue escrita esta epístola de 2 de Timoteo, Dios sabía perfectamente, como conoce el pasado, el presente y el futuro, sabía perfectamente que el diablo en este último tiempo levantaría muchos intelectuales, mucha gente estudiosa para tratar de sobajar a los cristianos, para tratar de menospreciar la Biblia, diciendo que la Biblia no es nada. Pero aquí dice, Dios hace 2000 años se preparó y se adelantó al tiempo y dejó escrito que toda la Escritura fue inspirada por Dios. No fue inspiración del ser humano. Todo libro que está en esta tierra es inspiración humana, o a veces son inspiraciones demoníacas, porque hay libros como la Ouija, libros demoníacos que abren portales a los demonios, pero no tienen nada que ver, hermano, con la inspiración de Dios, con la inspiración que viene del cielo. Cada uno de los siervos que escribieron estuvieron, hermanos, llenos del Espíritu Santo, y fue el Espíritu Santo quien les dictó, les guió que escribiesen todo lo que Dios quiso que se escribiese. No hay nada, ni más ni menos, en la Biblia. Por eso que no existe libro en esta tierra que sea mejor que la Biblia. Los libros en esta tierra se corrigen. Usted pregunte a cualquier universitario o cualquier catedrático, siempre sale un libro primera versión, luego sale en la segunda versión corregida por su autor. ¿Por qué? Porque mientras con el tiempo pasa, van averiguando más, van estudiando más y corrigen algunas cosas que ellos consideran que estaba mal, y luego sacan una segunda versión, sacan una tercera versión y la van corrigiendo porque encuentran, hermano, cada vez más que aprender. Pero la Biblia no. La Biblia fue escrita y fue sellada hace 2000 años. No tiene una corrección. Su autor la dejó tal y cual, y tiene, dice la Escritura, que los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará, porque esta palabra es eterna, es perfecta, es bendita. Esta palabra te liberta, te sana, te restaura, te bendice, te liberta. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. La palabra tiene poder, hermano. No hay nada como la Biblia. Y esa es la respuesta que uno debería, todo cristiano debería dar a cualquier persona que se quiera pasar de lista diciendo que la Biblia es un libro más. Yo le reto a cualquier persona, quien quiera que sea, que me dé un libro que sea mejor que la Biblia. No existe. Todos los libros hablan del presente o las suposiciones que vendrán en el futuro. La Biblia relata el pasado, el presente y el futuro tal y cual es. Ni se añade ni se quita, tal y cual está escrito, va a acontecer. Por eso que todas las cosas que han pasado, la Biblia lo viene diciendo hace
miles de años atrás, porque no hay, hermanos, aquí pensamiento humano, sino esto es la palabra de Dios que está, hermanos, escrito desde el principio hasta el final de todas las cosas. Por eso que el ser humano debería cada día leer la Escritura, estudiar. ¿Por qué? Porque si quieres saber qué es lo que viene de aquí en adelante, está escrito en la Biblia, todo, absolutamente todo. Cada pregunta que el ser humano se haga, un profesional, un joven, un adolescente, un anciano, cualquier pregunta que se haga cualquier persona de cualquier condición económica o situación, hermano, filosófica, cualquier pregunta, usted va a encontrar siempre una respuesta en la Biblia. Usted quiere saber si los platillos voladores existen, vaya a la Biblia habla sobre los platillos voladores, habla sobre los ovnis, habla sobre todo está escrito en la Escritura. Pero el problema es que mucha gente ignora eso porque nunca la lee. Hay muchos cristianos que llevan años en la iglesia y usted le pregunta, ¿ha leído toda la Biblia? Por vergüenza algunos dicen sí, pero hay gente que nunca ha leído toda la Biblia. Incluso hay predicadores que predican sin haber leído toda la Biblia, y eso es una falta grave. Porque imagínense, ¿qué voy a predicar o qué voy a enseñar si no conozco la Escritura? La Biblia hay que conocerla, hermanos, al revés y al derecho, porque recuerde que el diablo va a usar hasta la gente que conozca la Escritura para dañar, para dividir, para partir, para hacer daño, para lastimar. La Escritura, hermanos, es fundamental en cada creyente. Por eso desde el Antiguo Testamento Dios viene diciendo que el pueblo muere, perece por falta de conocimiento. En el Nuevo Testamento Jesucristo añadió, dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellas hallaréis la vida eterna. Usted sabe que para ir al cielo existe un pasaporte. El pasaporte para el cielo es la Biblia. Mucha gente dice, es Jesucristo. Claro, Jesucristo es la palabra misma revelada, la palabra hecha carne. Por lo tanto, la Biblia es el pasaporte para el cielo. Si usted acepta a Cristo y usted se muere en ese momento que aceptó a Cristo, se va al cielo. Pero si usted acepta a Cristo, escuche bien, acepta a Jesucristo y todavía no se ha muerto, todavía Cristo no ha venido y pasan los días, el deber de cada cristiano es prepararse a través de la Escritura, en saber lo que la Biblia dice para poder hacer en los días que nos ha tocado vivir. Porque si no hacemos lo que la Escritura dice, pues en vano habrá sido nuestra conversión, porque la Biblia misma nos enseña que tenemos que hacer lo que Dios manda a través de su palabra. Por lo tanto, cada cristiano tendría la responsabilidad de cada día estudiar las Escrituras. Los pastores saben perfectamente, por más que lo hayan leído 2, 3, 4, 5, hasta 10, 20 veces. Un hombre que me sorprendió, que él escribe en su biografía, dice, he leído la Biblia más de 100 veces en 50 años. Había leído la Biblia más de 100 veces, 50 años de ministerio. Un hombre llamado Hudson Taylor, que fue un predicador en la China, 100 veces leyendo toda la Escritura. Y todo lo que escribió, hermano, era extraordinario. Se ve, hermano, la sabiduría, porque todo lo que predicaba, enseñaba, se refleja la sabiduría. Porque cuando tú lees la Biblia te transforma y te llena de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de palabra no humana, sino palabra que viene del cielo. A su nombre, den un fuerte aplauso al Señor. Entonces, siempre incitamos a todo cristiano, quien quiera que sea, los ministros de alabanza, los que les gusta orar, los que tienen talentos, dones, todo el mundo tiene que conocer la Escritura, porque si no conoce la Escritura, se va a perder. Hay mucha gente que tiene talentos, dones, y el diablo los tuerce porque no conocen la Escritura. El diablo les hace que entre el orgullo, la vanidad, la jactancia, y son movidos por sueños, por visiones, por profecía, por revelaciones, pero no tienen nada que ver en la palabra, no tienen fundamento en la palabra. Y ese es el gran error que muchos cristianos cometen, y es lo que el diablo aprovecha, porque el diablo sabe perfectamente que cuando uno conoce la Escritura, hermano, el diablo tiene que pensarlo bien para poder enfrentar con alguien o pelear con alguien que tiene conocimiento de la Escritura, porque sabe que va a atacarlo también con la misma palabra, porque la palabra, hermano, es la que tiene poder. Es la palabra la que venció al diablo en el desierto, en la tentación, hermano. El diablo no pudo más, tuvo que usar la misma palabra. Jesús usó la palabra y el diablo fue vencido, porque la palabra tiene poder. A su nombre, aleluya. Vamos entonces a estudiar este verso. Primer punto: toda la Escritura es inspirada por Dios.
ni de apóstoles, ni de profetas. Todo lo que está escrito ahí fue el Espíritu Santo quien fue guiando a cada uno de ellos para que escribiese lo que Dios quiso que se escribiese. ¿Ok? Entonces, no venga a decir ahí que la Biblia fue escrita por hombres pecadores. Segundo, dice que la Biblia es útil, punto número 1, para enseñar. Preste atención. Enseñar. ¿Enseñar qué? ¿Qué tiene, hermano? ¿Qué enseña la Biblia? A ver, ahora sí, colaboren. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué ha aprendido, hermana Débora, usted de la Biblia? Una sola cosa. ¿Qué ha aprendido de la Biblia? Hermana Nancy. Los mandamientos ha aprendido tu hermana Débora. Hermana Nancy, ¿qué ha aprendido usted de la Biblia? ¿Nada? El amor de Dios. ¿Qué más? La Biblia enseña, hermano, cientos y miles de enseñanzas que vienen del cielo, pero la fundamental, la enseñanza fundamental es la salvación que Dios ha entregado. ¿Quién sabe? ¿Quién puede, hermanos, en qué escuela se enseña, en qué universidad se enseña cómo llegar al cielo? ¿Cómo ser salvo? Solamente a través de la Escritura uno sabe cómo uno puede salvarse, ¿no? Porque mucha gente piensa que por las obras uno se salva, pero las obras no salvan a nadie. La gente puede hacer muchas cosas buenas, pero aún así irá al infierno. La gente puede ser hijos de pastores, pero si no obedece lo que la Biblia dice, hermano, se irá al infierno. Porque la Escritura, escuche bien, la Escritura es la que enseña cuál es el camino a la salvación. Ahí la Escritura enseña que hay un camino angosto por el cual nosotros tenemos que caminar, que hay una puerta estrecha por la cual tenemos que entrar. La Biblia enseña entonces el camino a la salvación, enseña la santidad, enseña, escucha bien, cómo debes comportarte como esposo, como esposa, cómo debes comportarte como hijo, cómo debes comportarte como siervo de Dios, como ministro de Dios. La Biblia nos enseña todas las cosas, cómo hablar, hasta la forma de vestir. La Biblia nos enseña, ¿verdad? Porque la gente a veces, hermano, quiere andar como a la moda, ¿no? Usted sabe que las modas son del mundo. El diablo trae las tal llamadas modas, ¿verdad? Uno, hermano, para Dios siempre entrega lo mejor, ¿no? Hay mucha gente que a veces no entiende esto. Dios te cambia hasta la manera de pensar, la manera de hablar, te enseña cómo, hermanos, hasta la manera cómo conducirte, cómo expresarte. Por eso que la Biblia dice, es útil para enseñar cómo debo tratar a mi hermano, cómo debo tratar incluso hasta a nuestros enemigos, a la gente que nos odia, cómo debes comportarte, ¿no? Cómo debes hacer tantas cosas. La Biblia nos enseña absolutamente todo, hasta la forma de disciplinar a nuestros hijos. La Biblia nos enseña. A su nombre, a su nombre. Entonces la Biblia enseña cómo debes aconsejar a tus seres queridos, ¿no? Porque un padre o una madre o un abuelo puede dar muchos consejos, porque ¿quién de ellos quisiera, ¿no? que sus hijos, sus nietos, ¿no? o sus seres queridos vayan mal? Pero los pensamientos de toda persona son limitados. Puede dar un consejo de repente, entre comillas, que aparentemente sea bueno ante los ojos de los demás, pero la pregunta es, ¿será bueno ante los ojos de Dios? Entonces, cuando uno conoce la Escritura, puede hasta aconsejar a la gente, no con el consejo de uno, sino con el consejo de Dios. ¿Qué es más importante, el consejo de un hombre o el consejo de Dios? Que los hombres se equivocan, los hombres fallan, los hombres mienten, pero Dios nunca se equivoca. Dios es perfecto. Por eso que la Biblia es útil para enseñar, ¿ok? Entonces, si tú no conoces la Biblia, jamás podrás enseñar. Tú tienes que aprender la Biblia para enseñar a tus hijos. La Biblia dice a los padres, instruye al niño cuando fuere niño, para que cuando sea grande no se aparte de él. O sea, la Biblia te enseña, te prepara, te capacita. Por eso decimos que la iglesia es una escuela. Venimos aquí a aprender. ¿Aprender qué? Las cosas que llevan al cielo, lo que le agrada a Dios, cómo es la manera que nosotros, hermanos, debemos hacer para que nos vaya bien. Mucha gente afuera se queja, no hay trabajo, no hay dinero, la economía está mal, las cosas suben, pero un cristiano, hermano, siempre le va bien.
cierre la puerta, el diablo te ponga tantos obstáculos, Dios siempre te va a bendecir, porque la Biblia dice que Dios honra al que le honra. Dios siempre nos bendice, nos guarda, nos protege, y todo eso lo aprendemos a través de la Escritura. La Biblia también dice, punto número 3, que dice ahí, redarguye. ¿Qué es redarguir? Mucha gente, hermano, no ve su pecado, dice, yo estoy bien. Redarguir significa que el Espíritu Santo te revela, te contrista y te hace ver cuál es tu pecado, cuál es tu falta delante de Dios. Tú puedes pensar que estás bien. La Biblia misma dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos bajo su propia opinión, pero su fin es camino. Oye, a ver, los que están durmiendo, díganlo, su fin es camino de muerte. Isaías dice claramente, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más que los tuyos. Por lo tanto, la gente que piensa que está bien, está mal. Pero cuando la palabra es atravesada al corazón del ser humano, el Espíritu Santo le redarguye, le hace ver su condición, le hace ver que está en pecado, que está sucio, porque el pecado es la peor suciedad que existe, es peor que cualquier lepra, es peor que el COVID, es peor que cualquier cosa, es peor que un cáncer. Nos hace ver nuestra condición, cómo estamos delante de Dios. Delante de los hombres podemos estar bien, fortulentos, bien vestidos, pero delante de Dios, ¿cómo estamos? La palabra es la que te redarguye, ¿ok? Y nadie puede hacer eso. La gente puede trabajar tus emociones, pero el Espíritu Santo, a través de la palabra, trabaja con tu espíritu humano y te redarguye y te hace ver cómo está. Por eso que cada uno de los que estamos aquí, un día escuchamos la palabra, ¿no? Y la palabra un día entró adentro, nos partió el alma, partió nuestro espíritu, llegó a nuestro espíritu y le dio vida, y vimos nuestra condición de pecado y reconocimos que estábamos perdidos sin Dios, y vinimos, nadie nos obligó, vinimos, hermanos, a recibir a Jesucristo, a aceptarlo, porque sin Él estábamos perdidos. Cada uno de los cristianos hemos pasado por eso. La palabra nos redarguyó, la palabra redarguye al ser humano. Pues la gente dice, hijo, cambia. Los padres, la madre le dice, hija, cambia, no seas así, compórtate bien. Pero por más que tú le des consejo, por más que tú le agarres con la correa, con el palo, si, hermano, la gente no va a entender. ¿Sabe por qué? Porque la gente, hermano, le puede aconsejar y puede tocar las emociones de la persona, pero la palabra no solamente toca las emociones, la palabra penetra lo más profundo del ser humano, y hace falta que la palabra, hermano, en las bocas de las personas para que la palabra traspase sus vidas. Es necesario conocer la Escritura, es necesario leer la Biblia para, hermanos, aprender a redarguir. Amén. ¿Qué más hace la Biblia? Cuarto, dice, corrige. ¿Qué corrige? Tantas cosas malas que nosotros hacemos, ¿no? Hay cosas que nosotros, bueno, siendo cristianos, hacemos cosas que no están bien, pero cuando vamos a la Biblia, dimos, caramba, esto pensaba que estaba bien, pero no estaba bien. Así como se acuerda el siervo del rey David, se acuerda que iban felices cantando, de hermanos, de la guerra, que habían recuperado el arca del pacto, y venían cantando, y la Biblia dice que traían cargando, hermanos, en carreta, traían cargando el arca del testimonio, el cual Dios no lo había mandado. Dios mandó que el arca solamente tendría que ser cargada por los levitas, pero ellos lo trajeron en carreta, y la carreta, hermano, el buey que cargaba, que jalaba la carreta, tropezó y el arca se la dio y se iba a caer. Puso la mano para que no cayera el arca de Dios, porque eso era una señal buena. Pero la Biblia dice, cuando tocó el arca, inmediatamente cayó muerto. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios era que nadie debía tocar el arca salvo los levitas. Y este hombre, que era un guerrero, había matado, había derramado sangre, lo tocó y se murió. Porque a veces hay cosas que nosotros queremos hacer que aparentemente están bien, pero si están fuera de la palabra, están mal. Y así hay mucha gente que hace cosas fuera de la palabra, y es por eso, hermano, que jamás tendrá un respaldo de parte de Dios. Es necesario que nosotros seamos corregidos por la palabra. Cada día aprendamos más para que la palabra nos haga andar conforme Dios quiere y no conforme nosotros queramos. Punto número 5 dice, la Biblia instruye en justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra, hermano, te hace ser justo,
¿verdad? Y los cristianos en este tiempo, la gente del mundo no es justa, ¿no? Y ve que se le cae el dinero a alguien, inmediatamente lo recoge o lo pone en pie y lo tapa y lo agarra para ahí. Pero un cristiano que ha sido cambiado, transformado por la palabra, devuelve lo que no es suyo, entrega lo que no es suyo, ¿verdad? Porque hace lo correcto, no pone balanzas falsas, siempre hace lo correcto, da el precio justo. ¿Por qué? Porque es justo. El Dios de la Biblia es un Dios justo y sus hijos tienen que ser justos, practicar siempre la justicia. Pero hoy en este tiempo hay tanta injusticia en los cristianos y luego se quedan, ¿por qué les va mal? ¿Por qué nunca nada les sale bien? Porque no somos justos. Lamentablemente no se practica la justicia. Uno hace las cosas para su conveniencia. Si no me conviene, no lo hago. Pero Dios te manda a hacer siempre lo correcto, lo justo. La Biblia dice, está en una de las bienaventuranzas, ¿no? Hay que tener, hermano, practicar siempre la justicia, ser justos, porque sin justicia no podemos decir que somos hijos de Dios. Y dice, el fin de la palabra, el fin que Dios dejó la palabra, es para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué hace la palabra? La palabra nos perfecciona. Mucha gente dice, nadie es perfecto. Es cierto, nadie fue perfecto hasta que lee la Biblia. Cada vez que lee la Biblia va siendo perfeccionado, va siendo quitado la escoria, va siendo quitado lo que no sirve y Dios va poniendo lo que falta. Vamos quitando las malas costumbres, los malos pensamientos, las malas ideas, las cosas que no nos sirven y Dios va añadiendo en nosotros perfección. ¿Y por qué dice la Biblia que nosotros deberíamos ser perfectos? Porque la Escritura dice, Jesucristo mismo hablando en Mateo 5:48, Él dijo algo que muchos cristianos han pasado por algo. Jesús, en las propias palabras de Jesús, dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Es que si nosotros no alcanzamos la perfección, no podremos entrar al cielo. Y mucha gente ignora eso, por eso que le da lo mismo, ¿no? Los cultos, al final uno se duerme, no hace lo que Dios manda. Piensa que así no podremos entrar al cielo. La Biblia dice que aquí tenemos que ser perfeccionados por la palabra. Por eso es importante que la palabra cada día sea leída por cualquier cristiano para nosotros alcanzar la perfección. Dice ahí más que la Biblia nos prepara para toda buena obra, para hacer siempre lo bueno. Recordando, ya el tiempo nos ha ganado, solamente una cosita más, porque de este tema de la Biblia vamos a dar nosotros unos 20 mensajes, porque hay bastantes cosas que hablar. Recuerde que la Biblia es el único libro que te da sabiduría. Todos los libros en esta tierra dan conocimiento. Las personas a veces nacen con inteligencia y otros nacen, se esfuerzan y obtienen conocimiento. Y la inteligencia y el conocimiento van por ahí. Pero la sabiduría no lo encuentras en la farmacia, no la obtienes en la escuela, ni en la universidad, ni mucho menos en el Congreso, que está más perdido que el diablo. La sabiduría viene de Dios. Por eso que hermano dice Salmo, dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, cada vez que tú lees la Biblia, Dios te añade sabiduría. Por eso le decimos a los jóvenes, a todos los que estudian, ¿quieres ser más que los demás? Lea la Biblia. No, es bueno estudiar, pero mejor es leer la Biblia. Lea la Biblia y sus neuronas se activarán. Esto no le dije y termino con esto. Le dije a una iglesia y quedaron algunos jóvenes impactados. Mira, aprenda algo. El ser humano, solamente el hombre más inteligente, Albert Einstein, el hombre más inteligente después de Salomón, de nuestras épocas, solamente ha usado el 6% de su cerebro. El 6%. ¿Qué pasa con el otro 94%? Está dormido, está en tinieblas a causa de la caída del ser humano. Cuando el ser humano cayó, cuando Adán cayó de la gracia, su inteligencia, recuerda que Dios creó al hombre perfecto. Adán fue el único que usó su cerebro al 100%. Por eso que Adán administró, hermanos, el huerto de Edén, que era enorme, cruzado por 4 ríos. Adán era una persona inteligentísima, inteligente para administrar, hermano. Dios le encargó a administrar el Edén. Tenía que ser un hombre preparado a conocer en muchas cosas, muchos campos, muchas áreas. Adán era inteligentísimo, pero cuando pecó, su cerebro quedó atrofiado.
Y de ahí el hombre se ha ido degradando, hasta el punto que el hombre más inteligente solamente usa el 6%. Y tú quieres activar el otro 94%, lea la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, dice la palabra, es viva y eficaz, Hebreos 4:12. Cuando tú lees la Biblia, tus neuronas despiertan, se activan y Dios te da sabiduría. Tú necesitas sabiduría para todo, para trabajar, para convivir en un hogar, para predicar, para hacer cualquier cosa, para aconsejar. Necesitas sabiduría, y la sabiduría solamente viene de Dios a través de su palabra. Amén. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, ahí lo dejamos. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios.